país. Tarde comentaba que ya el 40% de los casos, de los nuevos casos detectados de coronavirus en nuestro país son de la variante brasileña. ¿Qué implica esto? Porque incluso en algunos distritos son el 60% de los casos. Estamos ya conectados con Antonio Quispe, médico, epidemiólogo e investigador. Doctor Quispe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, Oportunidad de comunicar. ¿Cuán preocupados tendríamos que estar ante este anuncio que ha hecho el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que ha dicho que no es para alarmarnos, pero sí para tomar en serio las previsiones y precauciones que hay que tener en este caso? No hay que preocuparnos mucho, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Y hablábamos en oportunidades anteriores de que estas nuevas variantes son lo que se conoce como un game changer, ¿no? Cambian absolutamente todo. Y el dato que teníamos previo era de que había un par de casos, transmisión autóctona en Lima, Huánuco y Quito. Sí. Pero el dato de hoy día es un dato extremadamente importante para entender cómo está cambiando la epidemiología de la pandemia en el Perú. Tanto es así que la premier Merkel en Alemania ya advirtió al mundo, y los países de Europa están tomando extremadamente en serio de que esto es la versión de la pandemia 2.0. Ahora, para que la gente lo entienda, doctor Quispe, a ver, y ponerlo muy en sencillo, ¿qué implica que ya en algunos distritos el 60% de los nuevos contagios sea de la variante brasileña? ¿Qué significa esto en términos muy prácticos? Tres cosas, ¿no? De que el primer dato es de que la variante brasileña es entre un 40 y un 120% más contagiosa que la variante de Wuhan. Tenemos el dato de que la inglesa nos preocupaba porque era 50 o 70% más contagiosa. Eso quiere decir que la variante brasileña es más contagiosa que la inglesa, y la inglesa es más contagiosa que la cepa original de Wuhan. Lo segundo, a diferencia de la variante inglesa, que ya sabemos que es más letal, de la brasileña sabemos muy poco. Lo que sí sabemos es la crisis sanitaria que está produciendo hoy en día en Brasil. Sí. Es tan atroz que Brasil está en un incremento extremadamente descontrolado. Tanto es así que hoy día anunciaron que habían roto el récord de 300.000 fallecidos. Entonces, nuevamente hay que tomar conciencia de que Brasil no está en Europa, no, está acá al costado, es nuestro vecino. Y la variante que han exportado a Manaus, a Iquitos, que vino a Lima, y de Lima se está diseminando a todo el Perú, pues ahora constituye el 40% de los casos en Lima. Y la velocidad con la que se disemina, peor todavía, a puerta de Semana Santa, si quieran o no la gente va a viajar, implica un riesgo extremadamente alto que explica en gran medida el repunte de los casos y por qué el ministro de Salud ha anunciado de que los contagios nuevamente están en incremento, porque las hospitalizaciones nuevamente están al alza y ya se está apreciando el repunte en fallecidos también. Doctor Quispe, usted el día de hoy publicaba en su cuenta de Twitter justo esta información, pero lo hacía con un título que preocupa, ¿no? Y habla la pandemia 2.0 y el tsunami que se nos viene. ¿Qué significa? ¿A qué quiere decir cuando hablamos de un tsunami? Es decir, la primera ola y la segunda ola han quedado chicas. ¿A eso se refiere? Lo que pasa es lo siguiente, y nuevamente, nosotros miramos a Europa porque debemos aprender de ellos para no cometer los errores que cometieron y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, la alerta de la pandemia 2.0 no es mía, me encantaría decir que es mía. Es literalmente de la premier Merkel diciéndole al mundo: la pandemia que estamos enfrentando, año 2021, es otra pandemia. Los virus y las variantes que ahora se han convertido en Estados Unidos, en Europa, ahora en Lima, que son variantes súper contagiosas, ya son las variantes predominantes. Entonces no puedes tratar a la pandemia como la que hicimos el año pasado. Es otra historia completamente distinta. Y escuchar al presidente de la República decir, literalmente, que va a esperar el repunte de fallecidos para recién tomar acciones, es un extremo irresponsable. Ya sabemos que las vacunas de Sinopharm no van a llegar. Y hoy día acaban de confirmar de que en los conteos de vacunas aseguradas es solo 1 millón de Sinopharm. Sí. ¿Qué significa eso? Que los 2 millones que iban a llegar ya no van a contar, los 30 y pico millones que iban a llegar ya no van a llegar, y que las vacunas que están aseguradas, que son las de Pfizer, van a llegar a cuentagotas, 50.000 por semana, 200.000 por semana. No tenemos suficientes vacunas para proteger a nuestra población adulta mayor.
tenemos variantes súper contagiosas que hoy en día ya son las variantes predominantes en Lima y Callao, que son el corazón y el principal foco de contagios para todo el país. Estamos en el pico de la segunda ola, en pleno repunte, a costa de Semana Santa y a costa de las elecciones. Ahora, las medidas que se van a tomar o que ya se han tomado para Semana Santa, las restricciones, no van a ser suficientes desde su punto de vista para tratar de contener este nivel de contagios, como usted bien señala, creciente. ¿Qué nos dicen las evidencias? ¿Te acuerdas que hicimos exactamente lo mismo en Navidad ya no? ¿Qué pasó? Mira el repunte de casos que hubo a consecuencia de ese nivel de contagio sin control registrado en la última semana de diciembre. Estamos en plena pico de la segunda ola, con la gente agotada, cerrando los ojos a la realidad, contando más de 500 fallecidos por día, más de 1.000 fallecidos por día a nivel nacional, más de 500 en Lima y Callao, con todos los indicadores de hospitalización en rojo, contagios en rojo, UCIs colapsadas, crisis de oxígeno en pleno auge. Y tienes ahora 40% de la variante brasileña súper contagiosa diseminándose por todo el Lima y Callao, y de ahí a todo el país. Ahora, esperas para reaccionar. ¿Es verdad, doctor Quispe, y usted quizá tenga más información al respecto, que esta variante brasileña, no solo es más contagiosa y más letal, sino que ataca mucho más rápido? Es decir, la persona que se infecta con este virus termina perdiendo la vida en menos días de lo que era en la primera ola. Esa es letalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos epidemiológicos, nos preocupa transmisibilidad, que ya sabemos que esta variante brasileña, cuando fue reportada, decía 1.4 a 2.2. Bueno, eso es 40%, 120% más contagioso. Los reportes de letalidad, con los récords de muertos que tenemos en Brasil, sabiendo que esa variante viene de allá, no está confirmado, porque no hay un estudio que nos diga, pero es muy probable que sea más letal, al igual como se confirmó de que la variante inglesa también es más letal. El gran poder que tiene la brasileña, a diferencia de la inglesa, es que produce mayores tasas de reinfecciones, lo que significa que tiene la capacidad de esconderse del sistema inmune y por ende hacer menos eficaces las vacunas. Lamentablemente, ese punto sobre las vacunas, sabemos, ya tenemos información clara de qué pasa con las vacunas que en este momento ya están en el mercado, la de Pfizer, que es la que llega, la de Sinopharm, la de AstraZeneca, Johnson & Johnson. ¿Hay ya información al respecto? Sí, y la información no es positiva. Nuevamente, este reporte de que la variante brasileña tiene esa capacidad de esconderse del sistema inmune y hacer las vacunas menos eficaces, proviene precisamente de las vacunas que se han estado utilizando en Brasil. Entonces, el gran problema con Brasil es de que tienen un presidente negacionista, ¿no? Entonces, Bolsonaro no es precisamente una persona que haya estado respondiendo a la emergencia de la pandemia a las alturas de las circunstancias. Y con ellos, si no tienen su respaldo del gobierno, no se hacen cosas básicas como lo que le reclamamos al gobierno, ¿no? Vigilancia genómica, atención primaria. Ahora están afrontando en Brasil su crisis de oxígeno, que si tú entiendes que crisis de oxígeno en Brasil, estamos hablando de números multiplicados por 10 los que tenemos acá. La crisis que están teniendo allá es, pero realmente para asustarse, ¿no? Ahora, ya con un 40% de contagiados, que es lo que nos dice el ministro de Salud, y un 60% incluso en algunos distritos, ¿hay algo que se pueda hacer ya para tratar de aislar a esta variante o ya el tiempo ha pasado y cuando eran 1, 2, 3 casos era el momento? No, y ahí viene una de las actualizaciones más importantes de esta segunda ola, ¿no? En la primera ola decíamos, tú te infectas, con el nivel de transmisibilidad que tenía el virus que vino de China, tenemos la oportunidad de aislarte en tu cuarto para que no contagies a tu familia. Con estas variantes, que son súper contagiosas, no te da la oportunidad. Para cuando tienes una persona con síntomas en tu casa, ya todos en la casa están infectados. Entonces no tienes esa oportunidad de aislarte. Lo único que puedes hacer es lo que estamos recomendando desde hace meses. 3 cosas fundamentales. Tu hoja de monitoreo, para que vigiles la aparición de signos de alarma y sepas ese 5% de personas que entran en hipoxemia y van a necesitar de oxigenoterapia para salvarles la vida. Eso es 1 de cada 20.
De cada 20 infectados con el coronavirus, ahorita, por lo menos el 5% requiere oxigenoterapia. Esa es la ruleta rusa de muerte, ¿no? De que si el virus entra a tu casa, entonces juega esta ruleta rusa de muerte en la cual al menos uno de cada 20 su vida va a depender de llegar a oxígeno para que no se muera. Esos signos de alarma dependen de tu uso de tu pulsoxímetro, tu termómetro y esta hoja de monitoreo de la que hemos trabajado incluso en una aplicación gratuita en Android y que pronto sale en que es Cuídate y Cuídanos. Ahora, Con esas herramientas vas a reconocer quién va a necesitar oxigenoterapia. Y si llegas a necesitar oxigenoterapia, no hay cama, no hay oxígeno. Vas a tener que entrar a oxigenoterapia en tu casa. ¿Sabes cuál es el presupuesto que requiere una familia para armar una cama con su tanque de oxígeno, su condensador de oxígeno, una rotación de enfermeras que vaya todos los días a monitorizar su saturación y a regular el equipo, es un imposible. médico de salud para mandarlo? Son 20.000, 30.000 soles. ¿Cuántas familias peruanas pueden pagar eso? No, es imposible, es totalmente imposible. Muchísimas gracias, doctor Quispe, por este panorama y sobre todo por esta advertencia. Así de dramática está la situación, señores. El doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo e investigador, advirtiéndonos y explicándonos